Buenos días a todos. Estamos aquí, estoy junto al secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, y vamos a proceder a hacerles una presentación que valora y engloba todo lo que hemos hecho en el ámbito de seguridad social durante este año asociado a la gestión de la pandemia. Y lo hacemos hoy porque hoy estamos liberando en un microsite específico muchos datos nuevos que nosotros hemos estado utilizando y hemos estado recopilando durante este periodo y que nos han sido, por otro lado, de muchísima utilidad en el diseño de las distintas políticas que han ido acompañando la gestión de la pandemia. Por tanto, en primer lugar, está a disposición, o estará a disposición a lo largo del día de hoy, este microsite, donde hay muchos datos nuevos e incluso hay datos de un ámbito como la incapacidad temporal, que yo creo que no los habíamos puesto todavía a disposición. Hemos tenido que esperar a que tener todo muy bien diseñado y la base de datos diseñada y limpiar de determinados elementos para que fuera realmente manejable para el análisis. Y bueno, hoy está a disposición de todos y en parte lo que vamos a ver aquí pues refleja también el uso interno que nosotros hacemos de estos datos en distintos ámbitos. Yo quería empezar haciendo referencia con este gráfico que alguna vez he utilizado, que es que seamos conscientes de la enormidad del impacto sobre la actividad económica que ha tenido la pandemia, simplemente la evolución del PIB y comparando sobre todo con crisis anteriores donde el impacto acumulado pudo ser incluso mayor, pero mucho más distribuido en el tiempo. Ante esta situación nosotros hemos tenido que adoptar, y la producción normativa ha sido extensísima, y ha tenido que ir adaptándose a las distintas etapas de la pandemia, y hemos adoptado medidas en distintos ámbitos. Primero, en incapacidad temporal por COVID y en protección de los profesionales que se han visto afectados en primer lugar por la pandemia. Hemos diseñado el esquema de ERTES con sus distintas modificaciones a lo largo del tiempo. Hemos desarrollado una prestación extraordinaria de autónomos que también ha evolucionado en el tiempo para ir adaptándose a las distintas olas y circunstancias de la pandemia. Y también hemos dado medidas de liquidez para empresas y autónomos, medidas, digamos, que facilitan la gestión de la liquidez en relación a las obligaciones que tienen con la seguridad social. Estas medidas las hemos ido adaptando en el tiempo a medida que se han ido generando distintas situaciones. En una primera etapa el objetivo fue amortiguar el extraordinario impacto sobre las rentas y sobre el tejido productivo que tenía una perturbación de la intensidad de la pandemia. Hay una segunda etapa en lo que nosotros calificaríamos que el objetivo fue impulsar la recuperación y las medidas incorporaron incentivos específicos orientados a esa activación. Y en tercer lugar, nos hemos ido adaptando en la segunda etapa a las distintas naturalezas de las restricciones administrativas. Cada vez hemos ido tomando las medidas de una forma más focalizada, más específica, para tener en cuenta el tipo de restricciones a las que se enfrentaba la actividad económica y con un perfil crecientemente sectorial. Voy a empezar hablando en primer lugar de lo que es la respuesta en el ámbito de la incapacidad temporal. Esta es una medida que tomamos inmediatamente, que ha sido fundamental para proteger a los trabajadores contagiados y aliviarles y por tanto, tras liberar costes que en caso podrían haberles afectado a ellos y a las empresas. Esto ha supuesto que al día de hoy tenemos casi 4 millones, 3.800.000 personas han sido protegidas por estas medidas que están vigentes desde el principio de la pandemia. También hemos ido introduciendo ya desde el mes de abril medidas para la protección de profesionales sanitarios y sociosanitarios contagiados por el COVID. Como saben, estas medidas las hemos
extendido y la hemos ampliado recientemente. Este gráfico, y aquí ya vemos algunos datos nuevos, nos da la información sobre los trabajadores en cada momento que han estado protegidos de incapacidad temporal asimilada a accidente laboral, diferenciando a aquellos que han estado protegidos porque estaban infectados por el virus, de aquellos que estuvieron aislados por ser un contacto estrecho. Como decía antes, se han tramitado unas 3.800.000 bajas, 1.300.000 por infección y 2,5 millones por cuarentena, por aislamiento. Bueno, este es realmente el indicador agregado, esto lo podríamos incluso por comunidades autónomas y el resultado es similar. Una vez hechos unos filtros para depurar los datos de algo de ruido, el indicador de bajas por infección es una copia exacta, digamos, de la incapacidad, de la incidencia acumulada a 14 días, que es lo que tenemos pintado, a 7 días en este caso, lo que tenemos pintado aquí. La incidencia acumulada a 7 días. De hecho, es un indicador incluso adelantado, porque disponemos de él unos días antes y se adelanta un poquito, varios días, a la incidencia acumulada. Podemos ver un poquito días por adelantado y así lo utilizamos a veces, ver exactamente hacia dónde va a ir la incidencia acumulada. Se puede ver tratando estos datos de incapacidad temporal por infección. Aquí lo vemos en este gráfico. Y también vemos cómo, claro, al principio de la pandemia pues, da una visión más realista, porque en aquel momento se hicieron muchos menos test de los que se hacen ahora y, por lo tanto, había muchas personas que recibieron la baja sin haber sido constatada, digamos, a través de un PCR. Aquí simplemente vemos que esta relación entre IT e incidencia acumulada se ve perfectamente también cuando vemos a través de comunidades autónomas en un gráfico cruzado. Aquí vemos datos de incapacidad temporal separando lo que es el personal sanitario y el personal que trabaja en residencias del resto. Y podemos ver cómo, obviamente, la infección ha sido mucho más alta en esos profesionales, sobre todo en la primera ola, pero también en la segunda y tercera. Y también, aunque está al final de la muestra, podemos ver que, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta el proceso de vacunación, estos profesionales, ahora que han sido vacunados antes, ahora mismo tienen una situación justamente la contraria que la anterior. Esto lo podemos ir viendo. Aquí vemos las 3 etapas a las que me refería, pero lo podemos ver con más claridad en este gráfico, en el cual estamos comparando la segunda con la tercera ola. En la segunda ola, todavía en la segunda ola, incluso más lo vimos en la primera, si lo hubiéramos visto en el gráfico anterior, pero incluso en la segunda ola, en términos relativos, el personal de residencias y sanitarios pues tenía una probabilidad de contagio, por así decirlo, se puede ver en términos probabilísticos, del doble, incluso en el caso de la residencia, de cualquier otro profesional, o del 50% más. Justamente ahora, en la tercera ola, y sobre todo a partir del momento de la vacunación, que es la línea vertical en el gráfico de mi derecha, está ocurriendo crecientemente lo contrario. A raíz del proceso de vacunación, aquí vemos la eficacia del proceso de vacunación, cómo estos trabajadores en el ámbito sanitario y residencias ahora, digamos, se infectan crecientemente menos que el resto de los trabajadores. Este es otro de los usos que se puede hacer, que se puede tomar de estos datos. Vamos ahora a ver la protección de los trabajadores a través de ERTEs y autónomos. Aquí simplemente en este gráfico del tiempo podemos ir revisando las distintas prestaciones y los distintos reales decreto leyes que son conocidos por todos, pero bueno, nos parecía que era útil para que lo recordaran todos cómo hemos ido modificando los reales decreto leyes. Siempre digo, cuando vemos estos gráficos, tanto referido a ERTES como a prestaciones de autónomos, que el hecho de que utilizáramos una frecuencia de revisión de 3 meses o de 4 meses simplemente tenía como objetivo
darnos nosotros flexibilidad e ir adaptando la norma a las condiciones cambiantes. Hemos visto que otros países que no han seguido este proceso pues han tenido normas que, diseñadas originalmente, pues no se adaptaron tan bien a las restricciones. Esto nunca debió entenderse, y así yo creo que se ha entendido claramente, como que no íbamos a ir renovando las medidas a medida que, pues en la medida que el tejido productivo y los trabajadores se vieran afectados. Eso es así. Y de hecho, pues bueno, ahora tenemos los ERTEs hasta el mes de mayo y vamos a ver cómo estamos en mayo y evaluaremos la situación. Probablemente yo espero que en este momento ya de nuevo estemos en una situación en la cual estemos en un momento de cómo vamos desenganchándonos de las medidas de una forma gradual y progresiva. Esto sería, en este momento, con la perspectiva que tenemos desde el punto de vista del proceso de vacunación, sería lo lógico, pero lo valoraremos en el mes de mayo y también con el diálogo con los agentes sociales, obviamente. Pero este es el planteamiento. Pero aquí, por no repetirme mucho, aquí en esta presentación hemos querido dejar reflejo de los distintos acuerdos trimestrales y después cuatrimestrales que se extienden hasta el mes de mayo, con las distintas características que han tenido, que ponen de manifiesto cómo hemos ido adaptando la norma y ajustándola a condiciones que han sido cambiantes, ¿no? No voy a entrar en los detalles. El resultado, por verlo de alguna forma y volviendo a esas tres, digamos, focos que hemos tenido en los distintos periodos de la pandemia, se puede ver bien en este gráfico, que aquí son los ERTEs, ¿no? Como dijimos, los ERTEs llegaron a estar trabajos en ERTE por encima de 3.500.000 en el momento, a finales de abril, el momento más agudo, y en ese momento y en esas medidas el objetivo era la protección, y una protección que fuera suficiente y que diera tranquilidad ante el deterioro enorme que estaba produciendo la actividad económica. Hay una segunda etapa, que es el periodo de la gran recuperación, en el cual pues, conseguimos, con estos incentivos positivos a la activación, recordemos que los trabajadores ya a partir del mes de junio, que para determinados sectores, que los trabajadores que se activaban tenían exoneraciones que llegaron a ser incluso superiores a los que se desactivaban. De esta forma, en una medida que no ha tenido parangón en Europa, estamos convencidos que ha sido instrumental a la hora de conseguir lo que sorprendió a todos, que es una recuperación de actividad y de empleo muy alta durante todo el verano y que después más o menos se ha consolidado. También recordar que en estos modelos de ERTEs que aplicamos a partir del mes de junio, los coeficientes de reducción eran decrecientes en el tiempo a lo largo del trimestre o el cuatrimestre, para de esa forma crear el incentivo a adelantar decisiones de activación ante las previsiones de demanda que se hicieron las empresas. A partir del mes de octubre y después ya hasta el momento actual, aparecen este nuevo tipo de ERTEs, que hay hasta estas 4 modalidades de ERTEs, que lo que han ido es adaptándose al nuevo tipo de restricciones administrativas que se han tomado más bien a nivel ya autonómico y que han sido de distinta naturaleza. Estamos en este momento, llegamos a ser una situación, estamos en la media de lo que llevamos del mes de marzo, hay algo más de 800.000 trabajadores en ERTE, pero a datos de anteayer, el número de trabajadores en ERTE es de 783.000. Los ERTEs están bajando ahora, bueno, ahora lo veremos en un gráfico más adelante, están bajando al ritmo al que vamos recuperando movilidad, eso lo veremos un poquito más adelante. Yo aquí, este gráfico, vuelvo a retomar el dato del PIB y superponemos el dato de afiliación para que veamos que afiliación y PIB van completamente de la mano en la economía española, es decir, hay una relación muy estrecha, como no puede ser de otra forma, los economistas llamamos la ley de Okun, incluso si miramos con cuidado ese gráfico y miramos el periodo de las crisis anteriores, del año 2008-2009, vemos que la línea de afiliados está por debajo de la línea del PIB, es decir, que se destruyó en términos porcentuales más empleo de lo que cayó la actividad. Es justamente lo contrario claramente que ha pasado. Lo hemos conseguido, y eso teníamos nuestras dudas cuando efectivamente en el mes de abril casi se destruye 1 millón de empleos, pues la verdad es que nos generó muchísimo desazón a todos porque teníamos esa historia anterior y lo que hemos conseguido y lo que se ha conseguido es que el empleo, como vemos ahí, se recupere
no completamente, pero en un porcentaje importante, y desde luego esté muy desalineado de la evolución del Producto Interior Bruto. De alguna forma, si construimos un indicador que es esta línea discontinua, que incorpora, digamos, el grado de inactivación en el mercado de trabajo, sumando a los afiliados los ERTEs y la parte de los ERTEs, que conviene recordar que los trabajadores en ERTE, algunos están trabajando a tiempo parcial. Pero si ajustamos por el tiempo parcial de los trabajadores en ERTE y también ajustamos de alguna forma del nivel de trabajo a tiempo parcial de los trabajadores autónomos, podemos construir ese indicador que vamos a afiliados, digamos, sin incluir ERTEs ni autónomos, con estos ajustes que he dicho, que aparecen explicados abajo en la nota, y lo que vemos es, pues básicamente, este es el perfil de la actividad económica a nivel, digamos, reflejado a nivel mensual en España desde el mes de abril. Es lo que en algún momento yo he comentado que tiene la forma de un candil. Vemos aquí la fórmula del candil con una asíntota que yo llamo también final, es decir, con una línea final muy larga por donde sale el aceite. Y ahí estamos. Esto yo creo que, yo tiendo a pensar, aquí hay datos hasta febrero, en marzo estamos un poquito mejor, pero todavía no ha terminado marzo, y yo creo que esperemos que aquí termine la historia del candil, es decir, que a partir de ahora ya aparezca ya otra figura, que será la de la recuperación del empleo asociada, como no puede ser de otra forma, a la vuelta de la demanda a nivel nacional e internacional de todos los sectores que siguen afectados por las restricciones a la movilidad y que deberían ir superándose a medida que el proceso de vacunación se va extendiendo y consolidando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este va a ser el dibujo ya casi final, con algún mes más, de nuestro candil, y que refleja básicamente la actividad, el PIB. La actividad económica, si tuviéramos un indicador mensual de actividad económica, pues estricto se parecería muchísimo a este gráfico, ¿no? Es bueno comparar lo que ha pasado en términos de afiliados y de empleo con lo que ocurrió en la crisis anterior. Este gráfico lo que hace es poner el contador a cero en el momento en que empieza la crisis y va contando meses, ¿no? Con lo cual vemos lo que ocurrió a partir de la crisis del año 2008 y comparamos con la crisis actual. Aquí vemos que al principio nos llevamos ese susto tan grande, efectivamente, en el mes de abril, marzo-abril, pero después refleja una trayectoria muy distinta a la de la crisis anterior, resultado, yo creo, del conjunto completamente distinto de medidas de protección y de diseño integral de la crisis que se han tomado en el ámbito del Gobierno, no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito de la liquidez, de ayudas directas, etc. El caso es todavía más, no sé si decir espectacular, pero bueno, significativo cuando vemos los autónomos. Fíjense ustedes que 13 meses después del inicio de la crisis, en junio del 2008, teníamos una caída de trabajadores en el RETA del 5%. Al día de hoy, si pusiéramos el cero bien ahí, veríamos que estamos ya desde hace muchos meses con un número que tenemos más autónomos afiliados a la Seguridad Social que antes de la crisis del COVID. El contraste en el caso de los autónomos es todavía más marcado que en los asalariados. Lo vemos ahí. Conviene ser consciente que en esta crisis el impacto, y eso ha estado inspirando nuestras decisiones constantemente, el impacto sectorial es absolutamente heterogéneo. Es decir, hay sectores que de hecho han recuperado el nivel de actividad. Aquí lo que separamos es lo que llamamos sectores protegidos, que han sido protegidos por nuestras medidas, que es la línea de abajo más clarita, y la línea de arriba más fuerte son el resto de los sectores en la economía, que son mayoritarios. Y como vemos, tras un periodo difícil al principio de la pandemia, han ido recuperando el nivel de actividad y básicamente, medido a través del empleo, el nivel de actividad hoy es el nivel precrisis. Lo que tenemos es ese otro conjunto de sectores cuyo nivel de actividad medido a través del empleo está un 20% por debajo del nivel precrisis. Y desde el mes de julio, agosto, pues ya no han podido sostener, digamos, y avanzar más en las ganancias que hicieron durante el verano, aunque, como vemos, tampoco su retroceso ha sido muy significativo con las nuevas medidas.
Aquí yo creo que este gráfico está muy bien porque lo que permite ver es cómo ha funcionado la protección a través de los ERTEs. De tal forma que los sectores más afectados, que son los que aparecen aquí, la barrita más clara lo que mide es la caída en afiliación y la parte más intensa mide los que están en ERTEs y, por tanto, lo que se ha evitado de caída del empleo, ¿no? Aquí lo vemos también de otra forma por sectores. Voy a pasar rápidamente y aquí están los sectores donde obviamente se centró todo el foco de nuestra protección, que son los donde la caída es más intensa. Aquí lo podemos ver por comunidades autónomas, también el patrón es enorme distinto. Estamos hablando de que en comunidades autónomas la caída, y aquí tenemos en cuenta todos los sectores que han tenido alguna caída de actividad, y la verdad es que vemos que estamos hablando de diferencias muy notables, sobre todo cuando tenemos en cuenta las islas, pero también alguna comunidad como Cataluña dio más efecto, o La Rioja, ¿no? Aquí empezamos a ver algunos análisis de microdatos y de datos para ver, yo creo que estos gráficos nos ilustran hasta qué punto los ERTEs han sido versátiles. Han tenido algo más impacto en hombres que en mujeres, eso son las barras de la izquierda, pero pues, el efecto no es muy significativo. También vemos en el siguiente gráfico los efectos diferenciados por edades, quizás los más, donde la protección ha sido mayor es en trabajadores en torno a 40 a 50 años, no termino de verlo bien, pero es 40 a 50. Yo aquí tenemos algún problema de definición, ¿verdad? No sé si en la pantalla de arriba se ve bien, en la que yo veo, aquí no se ve. Y tenemos efectos diferenciados. Claramente los trabajadores más protegidos han sido trabajadores indefinidos, pero hay un 20% de trabajadores en ERTE que tenían trabajos temporales, que es lo que estamos viendo aquí en este gráfico. Yo creo que este gráfico es muy interesante porque pone de manifiesto la versatilidad de cómo hemos diseñado los ERTEs a la hora de poder introducir trabajadores en ERTE y volver a activarlos en función de las caídas de demanda que se han añadido. Esta flexibilidad ha sido muy importante y aquí lo vemos que hay un número importante de trabajadores en ERTE, estos ya los ERTEs que ya se han acabado, para los ERTEs que se han acabado, donde el periodo de protección ha sido muy pequeño, ha sido días realmente, y tenemos todo tipo de situaciones que van desde prácticamente días, un día, 2 días, hasta 200 días, como vemos ahí hay toda es decir, esto nos da idea de la situación. Aquí vemos el efecto en duración media, donde las mujeres, aunque ha habido menos mujeres en ERTE, han tendido a estar, aquí hay un problema de género, han tendido a estar más tiempo en ERTE, lo estamos viendo, y también vemos por edades que en términos de duración son los trabajadores de mayor edad y los más jóvenes los que tienden a estar más tiempo en ERTE frente a las edades intermedias, que es donde además por otro lado hubo más ERTEs, también lo vimos en el gráfico anterior. Y también, inversamente a lo que veíamos en términos de impacto, son los trabajadores temporales los que están más tiempo en ERTE, en duración media de ERTE, frente a los trabajadores fijos. En este gráfico volvemos a reflejar la evolución de los ERTEs, y aquí ya tenemos datos hasta prácticamente el día de ayer. Como vemos, se dibujan perfectamente las distintas olas. Estos son datos desde agosto, creo yo, los que estamos poniendo aquí, que no veo bien, pero es desde agosto. Y aquí, este es el indicador, uno de los indicadores de movilidad existentes, el indicador de Google, desfasado una semana, de tal forma que los ERTEs, sobre todo ya más recientemente, siguen de una forma, bueno, durante periodos intensos, los ERTEs han seguido de una forma muy, muy estrecha la evolución de la movilidad. Esto pone de manifiesto, para nosotros, y lo hemos ido siguiendo muy de cerca, el buen diseño del instrumento, porque se iban adaptando a cómo las restricciones de movilidad han ido, como vemos, el indicador de movilidad aquí de Google, pone de manifiesto enormes cambios en movilidad en función de que distintas comunidades autónomas han ido cambiando el grado de restricciones que introducían sobre la actividad económica, la movilidad que a su vez es centrada sobre la actividad económica. Bueno, pues hemos visto que los trabajadores que entrando y sacando y entrando trabajadores en ERTE se ha ido aproximando extraordinariamente a este perfil de movilidad.
Además, digamos, el indicador de movilidad nos da un indicador adelantado de una semana o así, de unos cuantos días, de tal forma que sabemos, digamos, que los ERTE van a seguir bajando los próximos días porque la movilidad sigue recuperándose niveles de movilidad. Aquí tenemos los ERTE diferenciados entre los que son por impedimento, de los que son por limitación, y como pues son los de limitación los que han bajado más en todo este periodo. Aquí tenemos también, esto ya voy a ir más rápido, las 4 modalidades de ERTE que se ponen en marcha a partir del mes de octubre y cómo han ido evolucionando cada una de las modalidades de estos trabajos en ERTE, y por tanto pues respondiendo bien a los distintos problemas que se han ido planteando. Otra vez aquí vemos la evolución de la movilidad y esta vez los trabajadores de ERTE por impedimento, reflejando muy bien la evolución de la movilidad directamente en ese tipo de trabajadores, que son realmente los que más directamente tienen que reflejar ese efecto. Aquí podemos verlo por comunidades autónomas, aquí para que veamos un poco hasta qué punto también las distintas medidas, ha habido cambios en movilidad, lo podemos ver por comunidades autónomas, que está medido en el eje horizontal de forma muy clara, y cómo esos cambios en movilidad por comunidades autónomas están extraordinariamente correlados con la evolución de los trabajadores en ERTE en cada una de las comunidades autónomas. Es otra forma de ver desde el punto de vista geográfico cómo movilidad y, por tanto, restricciones administrativas asociadas y entradas y salidas de trabajadores en ERTE se van reflejando adecuadamente. Todo esto que estoy contando ha resultado que, siendo España un país objetivamente más afectado por la pandemia, por su especialidad productiva en el sector turístico y sobre todo turístico internacional, es un país que, cuando miramos los resultados, nos encontramos con que, quitando los Países Bajos, de los países digamos, de nuestro entorno en Europa, es el país donde se ha reproducido un porcentaje de reactivación de ERTE mayor. Estamos cerca del 80%. Por encima de países como Francia o Alemania. Esto nosotros lo vinculamos, en parte, al menos, al diseño específico que hemos introducido para la activación, con lo cual, en los momentos en los que se puede activar, los empresarios tienen esos incentivos a través de las exoneraciones a los que se activan y coeficientes decrecientes, que nos ha llevado a que, sinceramente, el nivel de activación es alto, y para reflejarlo la comparación internacional ayuda. En el ámbito de liquidez, yo creo que conviene recordar las moratorias en cotizaciones a la Seguridad Social y los aplazamientos a costes muy bajos para empresas y autónomas, 51.000 beneficiarios en el primer periodo de la etapa, y cómo después se ha vuelto a reintroducir a través de los presupuestos generales del Estado. Pero yo creo que lo más interesante aquí es ver que, a diferencia de la crisis anterior, y esto obviamente no solamente reflejo las medidas en general que nosotros hemos tomado, sino también las medidas que se han tomado en el ámbito de la liquidez por parte del Ministerio de Economía. Pero la realidad es que el número de deudores a la Seguridad Social, que en la crisis del año 2009-2013, en términos medios mensuales, está en 1.400.000, aquí está por debajo en torno al millón, es decir, una caída del 26% en un periodo, digamos, de referencia de crisis económica comparable, incluso menos severa que esta. Los resultados en términos de morosidad de la Seguridad Social son sorprendentemente buenos. Y eso nos da que pensar, obviamente, es un indicador, con otros que podemos tener de otras áreas, de que las empresas están pudiendo aguantar bien en una situación tan compleja en el contexto en el que nos encontramos. Aquí lo que tenemos es el porcentaje de impagados a la Seguridad Social en este gráfico. El primer gráfico refleja lo que pasó durante el año 2012, hemos cogido un año de la crisis, uno de los últimos. Esto es lo que ha ocurrido en el año 2020, hubo un pico en el periodo más agudo, pero después se han recuperado niveles, digamos, de morosidad similares a los del año precrisis, el año 2019, lo que realmente es notable. En conclusión de todas estas medidas, pues la verdad es que la protección que hemos dado es extraordinaria a 8 millones de personas en algún momento de la pandemia,
y a casi 600.000 empresas, en este conjunto de medidas que yo he ido planteando aquí. El coste fiscal que esto va a suponer, con una estimación que nos lleve hasta finales de mayo, en el caso de protecciones en trabajadores en ERTE, exoneraciones, digamos, estaríamos hablando a las empresas de unos 7.000 millones a finales de mayo. La prestación a autónomos terminará por encima de los 9.000 millones, el coste fiscal, y estaremos cerca de los 2.000 millones, en torno a los 2.000 millones en la incapacidad temporal. Eso conviene recordar además que en el caso de las exoneraciones, realmente lo que estamos hablando son de ayudas directas, no solamente de exoneraciones por inactividad, porque hay un porcentaje de los trabajadores activos y, por tanto, generando riqueza para las empresas que también están siendo exonerados. Por lo tanto, eso es un impulso directo sobre la cuenta de resultados de las empresas. La verdad es que si tenemos en cuenta todas estas medidas, más las que desde el Ministerio de Trabajo y a través del SEPE suponen prestaciones directamente a los trabajadores, el gasto total en este ámbito se va a acercar mucho a los 40.000 millones de euros en el mes de mayo. Esta, como evaluación final, yo creo que estas últimas transparencias, y con esto estoy terminando ya, reflejan un poco la evaluación un poco, cómo podemos evaluar, estábamos pensando, cómo podemos evaluar el impacto de todas estas medidas. Pues una forma que nos ha parecido interesante es, y de nuevo comparando con la crisis anterior, en la crisis anterior, vamos a ver este gráfico secuencialmente, lo que se produjo es una caída de las rentas del trabajo en la economía de unos 10 puntos en un periodo de 5 años. Se cayeron acumuladamente 5 puntos. En esta crisis está en torno a los 5 puntos de caída, la mitad, pero en solo un año, es decir, en un año la mitad de lo que ocurrió en 5 años de caída de las rentas del trabajo, en primera instancia. Para ver el efecto neutralizador que tienen las políticas públicas que hemos estado discutiendo aquí, se puede ver en términos de prestaciones sociales. Y aquí vemos las prestaciones sociales en la anterior crisis y en esta crisis, que son muy similares, en torno al 4%. ¿Qué quiere decir esto? Que si la caída de rentas durante 5 años fue de 10 puntos de renta disponible y ahora se neutralizaron 4 puntos con políticas de prestaciones públicas, en aquel momento fundamentalmente a través de prestaciones del desempleo, que es donde se centró casi todo, la neutralización, digamos, del shock, como decimos los economistas, del shock negativo, ese shock negativo, la neutralización con políticas públicas es del 40%. En este caso, la neutralización es de más del doble, es del 82% y se acerca mucho al 100%. Como vemos, las dos barras hemos conseguido neutralizar una parte muy importante de toda la caída de rentas de trabajo, las hemos compensado con prestaciones sociales. Pero es que cuando lo vemos internacionalmente, aquí hemos hecho un ejercicio similar para Italia y Francia, los países más cercanos a nosotros, y probablemente que tengan una situación más parecida desde el punto de vista del impacto de la pandemia, vemos con este mismo tipo de métrica que ese impacto que ha sido del 82% de España es del 66% en el caso de Italia y del 54% en el caso de Francia. Aquí, de una forma similar, podemos ver en términos de variación de movimiento de renta disponible cómo España es el país de todos los países de nuestro entorno que realmente ha tenido un nivel de transferencias corrientes del sector público a los ciudadanos claramente mayor. Es otra forma de verlo. Y con esto pues terminamos esta presentación y nos vamos a poner a disposición de ustedes para lo que nos quieran plantear, simplemente recordando los mensajes, yo los elementos principales, el esfuerzo que se ha hecho durante toda la pandemia en ser ágil, en ir respondiendo a situaciones muy complejas en términos de restricción de la actividad, para que esta restricción de la actividad no impactara desde el punto de vista de rentas de los agentes económicos, de las empresas y de los trabajadores. Hemos intentado transmitir aquí la enorme flexibilidad que han tenido las medidas y su efectividad con comparaciones internacionales, con comparaciones con crisis anteriores, y esa es la forma de intentar evaluar hasta dónde hemos llegado y no hemos llegado.
Y solamente en este sentido, pues la protección con métricas comparables ha sido superior a los países de nuestro entorno y yo creo que eso nos permite estar esperanzados en este momento, que ya vemos el final del túnel, que la recuperación se podrá impulsar a partir de condiciones lo mejores posibles, dadas las circunstancias, en aquellas actividades económicas que se han visto más afectadas. Y terminar recordando que lo que hay aquí son datos, detrás de toda esta presentación lo que hemos intentado transmitir son datos que están ahora a disposición de todo el mundo, algunos lo estaban ya antes, ahora los están de forma, nuevos datos y de forma mucho más completa y además en un entorno que sea ágil de utilizar, porque nosotros creemos y siempre hemos creído que las políticas públicas tienen que estar basadas en la evidencia, tienen que estar basadas en el rigor, en el análisis sistemático, en ver algo que muchas veces no se ve en las políticas públicas, es dónde están los más afectados, y para eso hay que mirar microdatos, hay que mirar datos con mucho grado de granularidad, de desagregación, y eso permite a que nuestras políticas se focalicen mejor en proteger, como hemos visto en esta crisis, a los que realmente se ven más afectados. Eso requiere, las políticas públicas a veces miran la media de la distribución, aquí hay que mirar a toda la distribución, y toda la distribución nos permite aquí, o en pensiones o en migraciones, esto se puede explicar o en cualquier política pública. Para eso los datos son tan importantes. También aprovecho para decir que desde el punto de vista de los investigadores, en una acción que yo creo que es pionera, la Seguridad Social ha puesto a disposición ya microdatos específicos del ámbito de la Seguridad Social y que se pueden hacer en una sala segura que está aquí en la sede de la Gerencia de Informática, ¿no? Y otra en Barcelona. Sí. Y ya de hecho pues, los investigadores van a empezar a utilizar datos que hasta ahora nunca han podido utilizar y que yo creo que para beneficio de todos el poder completar este análisis.